Le vamos a dar la palabra a Esteban. Gracias, Pía. No sé si se escucha bien, ¿sí? Yo, como ahora estoy en servicio activo, me voy a tomar unos 30 o 40 segundos para pedir algo que es súper importante para mí. Quiero pedirle a todos ustedes que le brindemos un gran aplauso a los miembros de las Fuerzas Armadas que están acá y especialmente a los funcionarios de la PDI y Carabineros que se encuentran... Gracias. Gracias. Ellos son los que se encuentran desplegados en la 9ª región y acá en la 8ª, y yo realmente fui testigo, soy testigo todavía de los esfuerzos que pucha que le han pasado mal y están aquí trabajando y haciendo todos sus esfuerzos. Sé que están casi al máximo, al límite de sus capacidades, pero este país los necesita a todos. Bien, voy a ir directo al grano. Creo que los legisladores, cuando uno analiza la Constitución, sobre todo el 101, ya las cosas partieron un poco en desigualdad y no muy claras, porque le entrega dos tareas fundamentales a las Fuerzas Armadas: la defensa de la patria, y son esenciales para la seguridad nacional. Lo dice esa norma, ¿no es cierto, profesor? Luego, a las dos policías les dice, bueno, ustedes están, porque constituyen la fuerza pública, están para dar eficacia al derecho, que es los límites de dar eficacia al derecho son ilimitados. Están para el control del orden público en todo el territorio y constituyen la seguridad y ayudan a la seguridad interior. Por lo tanto, cuando uno analiza los conceptos que están allí, en realidad sí, en su gran mayoría se mezclan un poco, y frente a la crisis que tenemos de seguridad, lógicamente uno piensa, ¿deben o no deben? Y ahí es donde está la disyuntiva y los argumentos. Efectivamente, todo el equipamiento que tienen las Fuerzas Armadas, su armamento, por supuesto su doctrina, que es muy importante, están diseñadas para esos dos fines. Es decir, para defendernos de una guerra y por supuesto para la seguridad externa del país. Por lo tanto, cuando uno analiza eso, dice, chuta, si lo empezamos a ocupar en esto otro, realmente al principio va a tener problemas. Y hubieron problemas al principio. Pero creo que ya llevamos 3, 4 años con esto, ocupando a las Fuerzas Armadas en tareas de resguardo, de ayuda. Pero como dijo aquí muy bien mi almirante, creo que el 265 incluso es más certero, es más eficiente que el estado de excepción. Y se los voy a decir por qué. Porque lamentablemente estamos en un país tan diferente que las políticas de gobierno que son implementadas en materia de seguridad para el norte son distintas o no funcionan en el centro y menos en el sur, porque las realidades son diferentes. Entonces, lamentablemente tenemos que tener remedios para el norte, remedios para el centro y remedios para el sur de manera distinta. Si eso se analiza, siempre, la verdad que siempre llegamos tarde. Y cuando tomamos, vamos recogiendo los antecedentes y hoy día nos encontramos aquí analizando todo este fenómeno, nos damos cuenta que efectivamente no hemos andado bien en eso. Pero estos despliegues ayudan. ¿Por qué ayudan? Porque la percepción de la ciudadanía, del ciudadano común y corriente, y que nos pasa en la mayoría de las visitas, el funcionario, la única manera de sentirse tranquilo, de disminuir esa percepción de inseguridad, es ver a ese militar en un control o es ver a la policía recorriendo las calles. Lamentablemente es así. Y hoy día las capacidades policiales están en los límites. No hay más carabineros, no hay más fuerza militar para llegar a otras comunas, a otras ciudades. Entonces pasamos más bien a un concepto que tiene que ver con cómo gestionamos los recursos. Y yo creo que ahí es donde está el talón de Aquiles de las distintas personas que nos han gobernado, donde muchas veces no se trata de recursos, sino que más bien de buena gestión. Porque de repente analizamos planes y vemos que los planes se enfrentan en materia más general, por ejemplo, una comuna entera, en circunstancias que a veces en una comuna es un cuadrante el que tiene los problemas. Y allí, como se viene la discusión constitucional muy pronto, soy partidario efectivamente
de que exista una herramienta distinta parecida al 265 con facultad presidencial, en la cual el presidente pueda disponer de una fuerza de tarea ante eventos muy graves, situaciones muy graves, como las del Cono Sur de Arauco, como homicidios que puedan estar sucediendo en un barrio determinado en la región metropolitana, o una situación totalmente grave en el norte del país, como el Cerro Chuño en Arica, por ejemplo, donde los homicidios pasan de un año 7 homicidios, pasan al año siguiente a 23. Y la diferencia entre los 7 y 23 son porque todo el resto, que antes eran por riñas, pendencias, violencia intrafamiliar, son por ejecuciones con disparos, ejecuciones con tortura. Entonces debiera haber una herramienta que le permitiera al presidente de la República, ¿no es cierto?, determinar esta fuerza de tarea en un lugar específico, no tan macro como una comuna entera, y en ese lugar específico actuar con anillos de seguridad por las Fuerzas Armadas, cuidando la infraestructura crítica, con controles, y que las policías en conjunto, con fiscales especiales, con una persecución penal distinta, porque también nos quedamos atrás, porque dijimos que esta nueva reforma procesal penal iba a solucionar los problemas del antiguo sistema, y parece que no lo solucionará porque estamos peor. Entonces, lo que tenemos que hacer es efectivamente ver de qué manera esta coordinación entre las instituciones, que son responsabilidad del Estado, ¿no es cierto?, le puedan brindar esa seguridad al ciudadano común y corriente que vive en cualquier comuna de este país y que vea que ante la arremetida de una organización criminal que se está tomando un territorio, pueda tener una respuesta del Estado con toda su fuerza, como todos nosotros lo esperamos. Creo que ese es un muy buen camino que debiéramos tomar. Los problemas sociales que han ocurrido, que se han venido desarrollando, que tienen que ver con la violencia en los delitos, la mayor violencia en los delitos, estas nuevas amenazas de crimen organizado. Yo me acuerdo, yo conocí a mi general, con todo respeto a mi general, yo conocí a mi general hace como 10 años atrás, cuando él era director de drogas de la Policía de Colombia, y yo estaba en el OS7 en drogas, y estaba con un amigo de la PDI en una conferencia, y él nos dijo, o lo dijo en su conferencia también, dijo: ustedes no se han dado cuenta de lo que se les viene de chilenos. Y nos empezó a hablar del tema del microtráfico, mi general. Y realmente, pese a que acogimos todos los conocimientos allí, nos dimos cuenta que empezamos en el norte y al término, ¿no es cierto?, hoy día tenemos narcotráfico, microtráfico en todo el territorio. Hace un año se hablaba del tren de Aragua en Arica, que estaba aumentando, y hoy día tiene 3/4 de la zona geográfica poblacional que tiene el país, tienen presencia, gracias al último procedimiento de la PDI aquí en Concepción. O sea, uno dice, ¿la situación es grave, amigo? Sí. Nuestro amigo italiano que está acá nos habla de la mafia, la 'Ndrangheta. Efectivamente, hace 5 años, ¿se acuerdan cuando se incautaron las motos jet ski en Arica, en la frontera? Bueno, toda esa droga se hizo una entrega controlada a Italia en una coordinación que hizo Luis Toledo, que estaba por aquí, efectivamente, y toda esa droga iba a ese grupo mafioso. O sea, ya estaban comprando cocaína desde Tacna, sacándola por Chile, por los puertos San Antonio y Valparaíso. Entonces, cuando uno ve esta realidad, uno se pregunta, ¿qué hacemos? Y la única manera, yo creo que la solución está por este camino que todos nosotros creo que estamos de acuerdo, en una buena coordinación, no acercar a las Fuerzas Armadas demasiado tiempo al fenómeno del crimen organizado, porque ahí nos puede pasar, no voy a nombrar países, no voy a nombrar, pero nos puede pasar lo de otros países donde efectivamente este acercamiento, esta permanencia en el diario vivir, en el diario servicio, con las bandas organizadas, con el crimen organizado, lógicamente exponen también como les ha tocado a las policías, pues. Porque también no vamos a decir tampoco que no hemos tenido casos de vinculaciones, sí, porque entre más estás en contacto, controlando, reprimiendo el crimen organizado, también estás, ¿no es cierto?, ahí expuesto a que ellos también logren reclutar gente. Por lo tanto, ese fenómeno también es sensible. Entonces, cuando hablamos de ocupar o no ocupar las fuerzas militares en tareas de seguridad, creo que tienen que ser acotadas, pero tiene que haber un nivel de organización que venga desde el gobierno, a quien le toque, ¿no es cierto?, donde podamos exigir eficiencia. O sea, ustedes escuchan, cada plan que se hace en este país, habitualmente la responsabilidad es de ambas policías.
yo nunca he visto un plan en la cual se le entreguen tareas y que rinda cuenta, ¿no es cierto?, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y todos los ministerios que tienen que ver con la prevención del delito, que también tienen participación. Entonces, al final, los días martes y los jueves, si no me equivoco, los martes rinde cuenta Carabineros, los jueves, los sábados, los domingos rinde cuenta la PDI. Y el resto, nadie más rinde cuenta en este país. Entonces, lamentablemente, las exigencias debieran ser para todos y a veces no se trata de, porque efectivamente, entre más promesas se hacen, menos recursos llegan a las policías, porque los sistemas hoy día de adquisición de medios son tan latosos, tan engorrosos, que muchas veces las policías no alcanzan a comprar porque tienen un año calendario para comprar y si las cosas no llegan en diciembre pierdes el dinero, te quedaste sin recursos y eso es lo que ha estado pasando. Así que yo, para resumir ya finalmente, con esto sí termino, creo que uno tiene que tener, cuando habla de esto, tiene que tener muy claro la geografía nuestra y cómo se está desarrollando el fenómeno. En el norte, migración, contrabando de mercancía, narcotráfico, trata de personas con fin de explotación sexual preferentemente, ¿no es cierto?, y tráfico migrante. En el centro, proliferación de grupos criminales en el centro de Santiago que van desde el control del comercio ambulante, pasando por los robos de celulares, especie de vehículos, hasta los robos violentos, extorsión, gota a gota, y todo lo que tiene que ver con el crimen local de la ciudad, especialmente en la región metropolitana. Y en el sur, efectivamente, violencia rural, terrorismo, me faltó en el norte el negocio del robo del cobre. Y en el sur, efectivamente, la violencia rural, terrorismo y los descolgados que ya no están asociados a las demandas que tenían, lógicamente, las comunidades, no están asociados, estos están descolgados y ya de lleno decidieron vivir del narcotráfico, decidieron vivir de la extorsión, del robo madera, del lavado de dinero producto de estos delitos. Eso. Gracias, Esteban. Cuando estábamos en el Ministerio del Interior, y aquí el decano era el ministro, con el subsecretario Villa, nos mandaron a recorrer toda la frontera norte. Nos mandaron, y cuando digo nos mandaron, yo también estaba, por eso me incluyo. Y fuimos en 2 buses, uno con la PDI, que lo manejaba, el otro carabinero, recorriendo uno toda la frontera marítima, más todos los aeropuertos, y otro toda la frontera terrestre, más todas las principales rutas. Tuvimos 10 días, desde Arica hasta Valparaíso, recorriendo todo esto, y adentro del bus iba una persona de aduana, una de Directemar, una de la DGAC, uno de Carabineros, uno de PDI, uno de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y alguien del Ministerio del Interior. Esteban estaba a cargo de una de las misiones, la que recorrió la cordillera, yo estuve en la que recorrió el mar, fui con la PDI, que iba a cargo de eso. Y como resultado, me acuerdo cuando aterrizamos en Arica, decíamos que teníamos que compartir información y todas, no, pero ¿cómo se le ocurre que la información que yo tengo es demasiado importante, ¿cómo lo voy a compartir con el del lado? Lo típico que decían todas las instituciones de ahí. Y cuando ya íbamos, probablemente en Antofagasta, ya todos conversando, visitando todos los lugares, viendo toda la situación, y en el bus, encerrado todos los días, nos dimos cuenta que la única manera de que lográramos seguridad era compartiendo información. O sea, lo que decía Felipe era, y que nos dimos cuenta en terreno, que yo creo que el ministro y el subsecretario lo sabían desde el primer minuto y nosotros lo descubrimos en terreno. Y cuando volvimos, creamos la unidad de coordinación estratégica, ¿cierto? Que Esteban fue una de las personas ahí, el encargado de Carabineros de ahí. Trabajamos un montón juntos en eso y creamos la primera, le llamamos la casa estudio, porque en una casa encerramos a un carabinero, a un policía, a los aduanas, a la DGAC, a la Directemar, a todo, a Gendarmería, incluso lo sumamos después, para que compartieran información. ¿Sí? Que fue como la primera fuerza de tarea que hicimos, ¿cierto? Entonces, Esteban, cuando tú hablas de fuerza de tarea, yo pienso en esto, en esta casa que todavía existe en Iquique, una en Iquique, una en Santiago y una en Temuco, pero la de Iquique fue la más esta. Yo pienso en este tipo de iniciativa que se creó, que todavía existe, gracias a Dios, pero elevarlo a un rango constitucional para ciertas cosas específicas, decías tú. Bueno, ¿cuáles serían esas situaciones específicas
que tendrían que existir estas fuerzas de tarea? ¿Y si esto reemplazaría a estas otras de manera permanente que pretendimos alguna vez como institucionalizar de compartir información? ¿Sería mejor que estuvieran estas, que fuera frente a circunstancias específicas, que se armaran y se desarmaran? ¿O que potenciáramos, o a lo mejor pueden convivir, o que potenciáramos esto? Y quiero también un poco de tu evaluación, de cómo esto funcionó, porque tampoco fue una política pública muy conocida por la población y realmente fue algo bien exitoso. Bueno, lo primero, yo creo que de ahí de la mitad para atrás, cuando escucharon hablar de esta unidad de coordinación estratégica, no saben de qué se trata. Y imaginarse adentro de una casa a un funcionario de la PDI, uno de Carabineros, uno de la Gobernación Marítima, uno de Aduana, uno de Gendarmería, inmediatamente muchos deben pensar, estos tipos al otro día ya no se agarraron a combo, pelearon, no sé. Pero efectivamente rompimos con ese paradigma, existen, pero la gran mayoría de los chilenos no sabe que eso funciona. En Iquique, en un recinto, hay funcionarios de todas las instituciones que tienen sus terminales de información en esos lugares y comparten información, sin entregarle el computador o la base de datos, pero comparten información. Ahora uno dirá, oiga, pero ¿y por qué no funcionaron las bases de datos? Bueno, fuimos a Europa, estuvimos en la frontera de España con Francia y funcionaba igual la cuestión. O sea, no entregaban sus bases de datos, pero sí entregaban información en tiempo real entre instituciones. Y lógicamente hay países que tienen más instituciones que las nuestras en eso. Ahora uno se hace varias preguntas y dice, ¿y el error que cometimos no lo plasmamos en algo concreto? Entonces depende del gobierno de turno si la cuestión funciona o no, si le entrega presupuesto, si le da más fluidez al desarrollo de esa coordinación para las instituciones. Va encima de esa misma unidad que está en el norte, hacía todas las coordinaciones con las Fuerzas Armadas, específicamente con el Estado Conjunto Norte, para las labores de apoyo y todo lo que se necesita para poder controlar la frontera, que es terrible. Es terrible por el clima, la geografía, por las distancias, etc. Entonces, que sí funcionan, claro que funcionan. Si lo copiamos de países mucho más desarrollados que nosotros y lo adaptamos acá a Chile, funciona. Ese ejercicio es muy bueno. ¿En qué nos equivocamos también? Que pensamos que iba a ser lo mismo del norte, lo que yo decía adelante en mi intervención, con lo del centro, y es totalmente distinto. Y es distinto a la macrozona sur, porque los delitos, el fenómeno, las organizaciones son diferentes. Entonces, hay que tener estrategias para cada una. Y allí, en esa estrategia que hablaba Felipe, que hablaba Michael Griffin ahí, hay un punto súper importante. O sea, uno dice, estrategia nacional de seguridad, política nacional de seguridad, nuevo ministerio de seguridad. Entonces uno se imagina algo súper organizado. Y la primera pregunta que uno sale, las personas que van a constituir ese ministerio de seguridad, ¿dónde se van a formar? ¿Cuál va a ser la escuela de ellos? ¿Van a pasar por la Academia de Ciencias Policiales? ¿Van a pasar por la NEPE? ¿Van a pasar por la Escuela Superior de Investigaciones para tener por lo menos un baño de seguridad antes de hacerse cargo de la responsabilidad de la seguridad del país? ¿O van a ser una persona que la van a sacar de aquí y la van a colocar a cargo del Ministerio de Seguridad para dirigir esa estrategia operativa cuya función principalmente recae en las fuerzas policiales, con cooperación de las Fuerzas Armadas donde existe estado de excepción o infraestructura crítica o extensión del decreto 265 que funciona en el norte? Entonces todo eso hay que verlo. Y uno se pregunta, ¿qué hace si yo como Estado tengo una estrategia nacional de seguridad que la tengo a cargo el Ministerio de Interior y Seguridad Pública como centro de mando de eso? ¿Qué hace Gendarmería entonces en el Ministerio de Justicia? ¿Qué hace Aduana en otro ministerio? Entonces todas esas cosas ahora creo que no hay otra, es la oportunidad para asegurarlas que estén dentro de un mismo recinto para que todos hablen el mismo idioma y puedan haber metas exitosas, como decía Felipe delante, que sean transversales a los deseos del gobierno. Y ahí, en ese sentido, es súper importante que sean considerados.
muchos de ustedes se preguntan, y también lo dijo Felipe, de los prófugos de Concepción. ¿Quién se encarga de los prófugos, de los rematados o los que se fugan porque tienen orden de aprehensión? Lo hace Carabineros, la PDI, claro, cuando pueden, dentro de las 1000 tareas que tienen. Bueno, ¿y por qué no le damos esa tarea a los... ¿Quiénes son los que más conocen a los presos? Gendarmería. Y en países, en otros, funciona perfectamente. La institución encargada de los recintos carcelarios es la que se encarga de ir a buscarlos cuando se fugan, cuando se arrancan, cuando andan prófugos. ¿Por qué no le damos más facultades investigativas? Hoy día las grandes operaciones que realizan las personas, como decía un expositor en la mañana, es como cuando entran los tipos a la cárcel en Chile, mi general Naranjo, es como que vienen a un congreso, a un seminario como este. Yo los invito a un congreso adentro para que todos conversen todo el día de cómo seguir robando, cómo seguir estafando, cómo seguir traficando. Entonces, si no terminamos con esa cadena histórica, yo creo que nos vamos a farrear una gran oportunidad que tenemos. Muchas gracias, Esteban. La última.